Bienvenidos a De Todo Un Poco, el podcast donde exploraremos las historias de emprendedores que han creado su propio camino. Y obviamente vamos a emprender de todo un poco. Yo soy Elías y arranquemos con el episodio. Mario, ¿cómo estamos? Elías, ¿qué tal? ¿Todo bien? ¿Qué onda eso ahí? Un poco me contaba que estaba en el Hofi ahí en Chacras. ¿Qué onda la empresa? La empresa bien, creciendo mucho, en una parte de punto de inflexión bastante interesante. ¿Sí? Clientes afuera, clientes acá, inflexión en la Argentina, inflexión en el mundo, un tema que está muy en boga, entonces bueno, muy dinámico todo. Che, ¿y ahí con la empresa hace cuánto arrancaron? Y arrancamos, somos hijos de pandemia, Bien. que la creamos en el 2020. Mirá. Y ahí con Bruno, ¿cómo es llevar una sociedad? Bueno, nada, más que el rubro en sí, en los últimos años ha crecido como una locura, sobre todo ustedes que están en toda la parte de data. ¿Cómo es surfear esa ola de pandemia, seguir creciendo, seguir estar al ritmo, contratar, Fue todo crecer? muy raro, pasamos de 2 a 3 a hoy en día somos unos 25 casi, creo. Una locura. Y estamos laborando en varios países, bien, creciendo. Esto Bien. es siempre una locura, pero bien. ¿Y cómo te llevas con ese rol de socio y empresario? ¿Cómo te sentís? Bien, siempre nos hemos llevado muy bien con los socios. Somos amigos también. Bien. Me llevo 20 años con ellos, obviamente. Claro. Yo soy mucho más grande, de por sí yo como un poco a el Marcos papá. lo conozco por su hermano, que era compañero mío y amigo de la facultad. Y cuando arranqué con esto, que empecé con el tema del test político, nada que ver. Me acuerdo de haberlo hecho. Llegué a una parte de análisis que necesitaba una mano y bueno, ahí lo llamé a Marcos, Mirá, se sumó, que súper entusiasmó y después empezamos con otros proyectos más y se sumó Giorgio. Hubieron un par de socios fallidos en el camino que no entendieron las cosas, que duraron 2 días. Pero no, bien, re bien. Mirá, así que Marcos se suma desde el test. O sea, Desde el test. lo reclutás desde el test. Mirá vos. Exactamente. Mirá todo lo que trajo ese test. Así nace. Nació con. Nace en realidad con el. Yo era presidente de una fundación liberal cuando Ajá. no estaba de moda todavía. Cuando el término liberal no estaba de moda, claro. Y bueno, y a partir de un asado y alcohol inventé el test político. Porque yo Mirá, decía salió muy del aire. Hoy el test 2.0 ya es... Sí, hice el test político, el original, porque yo decía que el test de Nora no servía para la Argentina, porque faltaba un tercer eje. Me manejé, hice toda la matemática, hice el modelo y lo saqué y el mismo día ya tenía como entrando 5.000 usuarios, 7.000 usuarios. Hicieron como 150.000 personas. Sacaste de ahí una Sí, medición de gigantesca. Y ahí nos dimos cuenta y tuvimos varios insights muy interesantes. Y justo venían las elecciones de la pegaste de el 2019. Porque eso es previo a Merovingian. Me voy a Buenos Aires, un amigo me presenta a Katterberg de Poliarquía y un par de consultoras más. Nos dijeron, no sé si esto tiene valor. Y este amigo que hoy en día es cliente nuestro, el tema de es muy fuerte en la bolsa, me dice, sé tu consultora, me dice, no le des bola. Y de por sí él fue el que primero me pagó para dar una charla a sus clientes. Mirá. Sobre visión de la... A mí siempre me gustó mucho la política, por más que Merovingian hoy no hace política, No hace política ni como análisis político. A mí siempre me gustó. Claro. Entonces arrancó así, después empezamos a ver el potencial que tenía el tema data, después un par de empresas nos pidieron y después vimos que estaba el terreno casi virgen o que había mucho espacio, sobre todo en las empresas legacy para el tema de analítica y bueno, empezamos a crecer. Pero empezó de chiste en una servilleta. Pero gran punto de inflexión, de un test político, decir, che, porque capaz voy a boludear, voy a ver qué onda, te voy a tener una base de datos. Fue gigantesca y aparte salía data súper interesante. De por sí todo el fenómeno que vino después de liberalismo era muy claro en los test. En aquel momento, 2019, que los jóvenes, los menos de 25 se venían comportando y tenían una visión totalmente distinta a los de más de 25. Claro. Y las consultoras estaban cometiendo un error de tomar como los jóvenes como los sub 30. Entonces claro. se licuaban los números
Y nosotros veníamos que los 16, 17, 18 eran como muy pro mercado. Y dijimos, che, acá viene algo muy fuerte. Bueno, y después pasó lo que pasó. Y bueno. Pero bueno, fueron los primeros pasos. Mirá. Después viró para, obviamente, sector privado, datadura, analítica para empresas, pero el origen fue un test de una servilleta. Mirá, y hoy, al día de hoy, el test sigue funcionando como un pulso. Sigue funcionando. Por sí es rarísimo porque yo me meto de vez en cuando y me gusta analizarlo a mí por mi cuenta. Pero todas las semanas entran como 500, 700 personas. Entran muchas. Y a veces hay semanas que entran 5.000. Se empieza como a viralizar en algunos sectores y después baja y después vuelve a los 400, 500. Después hay semanas que entran. Es gracioso, sigue súper activo. Ahí llevas un gran pulso de cómo va todo. Lleva un montón. Sí. Siempre hemos podido medir muy bien. Y después lo combinábamos un poco con análisis de redes sociales. La parte... en realidad, la sociología hoy en día, sin ir en contra de lo que se enseña en sociología, es analítica. Total, un grupo de gente. Es analítica, el poder de análisis de masas que hoy en día se tiene con las herramientas disponibles es impresionante. Mirá, y bueno, vemos cosas como súper divertidas. No puedo creer. No me imaginé jamás que la empresa vendría de un test. Sí, del test político nació. Y obviamente sería mucho más así. Una vez vimos que había una necesidad en el mercado de analítica para que las empresas legacy se modernicen. No, eso lo fuimos encontrando en el camino y lo hicimos y es lo que hacemos y lo hacemos re bien. Pero nacimos tratando de medir liberalismo, peronismo y estatismo en la gente. Tremendo. Y mezclándolo con Maradona y Messi. Fue gracioso. La portada de eso me acuerdo antes. No sé ahora cómo será, me acuerdo la portada tenía unos personajes de... Sí, está como el argentinismo puro. Total. Che, y antes de encontrarte con el test y todo este mundo que ya te lleva a una actualidad muy movida, ¿qué onda tema tecnología en tu vida? Yo tengo una carrera un poco particular, es media... Yo soy ingeniero industrial egresado de la UNCUYO. Yo cuando me recibí entre los piedrazos del 2001. Bien, yo vi algo de que el 2002 te la tomaste, tipo te fuiste. Pero es que me tocó, porque no era que yo lo tenía pensado. Yo me recibí el 12 de diciembre del 2001. Fuego atrás tuyo, eras el perrito. Yo había sido becado para hacer una pasantía en The Diana Aerospace, que es un proveedor de Airbus que queda en Toulouse, porque mi facultad tuvo muchos convenios con Francia. Todavía no explotaba Argentina y de por sí mando mi pasaporte a Buenos Aires y viajo justamente el 18 de diciembre a buscar el pasaporte. Explota la Argentina. Literalmente el meme. Cierra la embajada de Francia, no podía buscar mi pasaporte, tenía mi pasaporte, yo tenía vuelo para el 26, no podía retirar el pasaporte. Empiezo a llamar teléfonos y que atendían en francés. Aparte, 2002, o sea, no era... 2001, diciembre del 2001, tenías... plena explosión, o sea, cayendo el helicóptero, yo estaba allá en Buenos Aires. Una puta red social como parecía. Tenía que ir a buscar el pasaporte y aparte a la avenida de Mayo, que es donde queda la embajada. Era horrible. Era una batalla campal. Yo diciendo... Ya está. Bueno... El tema es que termino conectándome por un teléfono a otro con la esposa del embajador de Francia que me dice, no, mira Mario, hay un anexo de la embajada, no te preocupes, está lleno de franceses que se quieren ir ya de este país. Se arrepiente. Fui y ahí tenía mi pasaporte y a los pocos días me fui a Francia. Una de las anécdotas simpáticas de esa es que me junto con unos amigos en París. Y unos franceses nos escuchan hablar y dicen, sí, ¿dónde son? De Argentina. ¿Dónde renunció el presidente? Sí, de la Rúa. No, el otro. Ya vamos por el quinto. No, maestro. Usted tiene un error. No renunció el otro presidente. Y salimos corriendo. En esa época no teníamos celulares con conexión a internet. El francés estaba más actualizado que vos. Sí, porque había pasado mientras íbamos en el vuelo. Y me acuerdo, estaban los Easy Everything, que era una especie de cibercafés que había en Europa. Y nos metemos y empezamos a gritar, ¡no, renunció! Entonces, era como el Bitcoin. Así arranqué mi vida profesional. Por fuera. Estuve unos días en París y después me fui a Toulouse.
Estuve trabajando bastante tiempo allá en Toulouse. Linda época de mi vida, viajé bastante por Europa, tuve mucha suerte en el trabajo que me tocó hacer y aparte terminé viviendo en el departamento de uno de los dueños o sea, entré como pasante y terminé teniendo un piso entero en el mejor lugar de Toulouse, porque una vez me lo crucé al grupo. Las cosas de la vida, como es muy raro, como yo era un pinche pasante, como eso. Claro. Y un día estaba caminando, yo tenía que hacer un análisis SMED, me acuerdo, single minute exchange die, para que las maquinarias paren en el menor tiempo posible. No. Voy caminando y aparece el dueño del grupo, que venía empresas en China, multi, sí, maceros de Francia, Estados Unidos, Jean-Claude Bollot. Y me presenta, mi jefe me dice, eres Mario, un pasante argentino. Y el viejo me mira y me dice, yo leí tu currículum, me dice, ¿Vos jugabas al rugby? Me dice. Sí. ¿De qué jugabas? De Win. Y yo le digo, ¿y usted? Hooker. Me dice, ¿qué haces esta noche? Nos pusimos a charlar. Nada. Soy un pasante, maestro. Me dice, mira, tengo unos chinos que son re pesados, tengo que ir a cenar con ellos. Venite, así charlamos. ¿Voy a cenar con ellos? Coladísimo. Sí, coladísimo. Y me dice, ¿dónde estás viviendo? No, estoy viviendo en tal hotel que queda al lado de la terminal de ómnibus, que eran todos sin papeles, subsaharianos y yo. Y me dice, vos estás loco, ¿qué estás viendo ahí? Y ella me dice, ¿tenés drama en vivir con otra persona? Y yo, no. Dice, no, porque hay otras empresas, tengo un departamento acá, al lado de Lagarón, que es el río ahí que pasa por Toulouse, dice, que lo usa un gerente de otra empresa mía, dice, pero casi ni lo uso. Lo llama, dice, Gabriel Bernice se llamaba, se estaba por jubilar. ¿Tenés problema en vivir con un argentino? Y dice, no. Y caí, y el viejo medio que me adoptó, estaba al pedo toda la semana. Entonces, Mario, hoy vamos a comer ostras, decía. Iba a comer ostras, otro día fue a hablar. La gente en la oficina me miraba y me odiaba, me decía, vos sos pasante, no podés estar haciendo estas cosas. Y yo tenía un piso entero. Y vos tenías un padrino ya ahí adentro, el tío. Hice una muy buena experiencia ya, con lindo, mucha suerte. Volví a la Argentina. ¿Por qué? Terminé mi pasantía, me ofrecieron quedarme. Y no pintó. No sé, algo me llamó a volver. Me habían ofrecido un trabajo acá, pero bueno, volví. Empecé a trabajar acá para ICSA, del grupo Pescarmona, por un tiempo. También relacionado con aquello de aerospace, acá era relacionado con el tema de monitoreo satelital. Me mandaron también, rarísimo, me mandaron muy joven a abrir una oficina o a abrir el tema en México. Me fui a ir a México. Claro, cuando te vas a Francia, ¿con qué edad te vas? Y yo me recibí a los 23, 24. Vivísimo, boludo. Fue una muy, muy linda experiencia. ¿Y volvés a Argentina con...? Habré estado un año. Fue un año full. Sí, full. Mira. Y viajé mucho por Europa. Tenía muchos amigos viviendo por allá. Y después, bueno, vuelvo acá, empiezo a trabajar para ICSA. Me voy a México, abrimos el proyecto allá en México. Después me vuelvo a la Argentina. La parte que tenía ICSA la absorbe Citrac. Empiezo a trabajar en Citrac, que es la empresa también del grupo que es Pescarmona de monitoreo satelital. Paso a estar en una gerencia de proyectos estratégicos, que era todo lo que era monitoreo de lo que no era camiones, barcos de pesca, minería. Claro, todo lo que era como transporte. Hay varios proyectos interesantes con la gente del INVAP en el sur, varias licitaciones. Ahí fue cuando empecé como a ver la vida más corporativa, negocios. Claro, o sea, era que realmente hay que hacer una licitación en Perú. Mañana se suben al avión, viajamos con abogados, viajamos con todos, trabajamos. Un aprendizaje súper interesante ese. Y el hacer como soluciones que no eran lo estándar en una industria bastante estándar. Y de la nada, este fue un cambio muy particular en mi vida. Una vez me llama un profesor, que había sido como Carlos Irigo, un padrino mío dentro de la facultad, quien había conseguido estas becas en Francia. Me dice, Mario, mira, creo que hay alguien que sería interesante que conozcas. Ok, me acuerdo, me junto
con él y vienen 2 italianos y un argentino. Y era el argentino de Ramiro Marchesini, que era mi ex socio. Attilio Pagli y Alberto Antonini. Attilio Pagli y Alberto Antonini, si estás en el mundo del vino, son y sobre todo en esa época, estamos hablando de 2006, 2005, estaban considerados dos de los mejores enólogos número 1 del mundo. Bien. Picante. Varios vinos de 100 puntos en Spectator, cuando los puntos valían algo. Y me acuerdo el Tano me dice: Mario, las bodegas no se hacen bien en Argentina, son muy bonitas, pero la parte de ingenierística no está muy bien. En Italia las bodegas se hace primero el proceso y después la bodega. Y acá hacen la arquitectura y después el proceso. Me dice, digo, ¿te interesaría asociarte con nosotros? Digo, a ver, Alberto, el vino, lo único que sé es tomarlo, pero el proceso de vino no sé mucho. Y me dice, bueno, venite a Italia. Nosotros tenemos una empresa que sí que hace en Italia. Está el tiempo que quieras. Cuando te sientas que está suficiente, te volvés a la Argentina. Y bueno, me fui de... ¿Otra vez? ¿Te encontraste de que vuelta? Cuando te diste vuelta, estabas otra vez. Me fui a vivir a la Toscana. Estuve viviendo allá, diseñando bodegas. Estuve en una linda época de Italia, que justamente habían varios proyectos. Estaba Antinori, Marchese Mazzei. Me acuerdo, varios proyectos. Fue una época de bastante inversión en Italia. Con todo lo que es ingeniería de procesos de bodegas, que mi familia está ciertamente relacionada. Mi papá había sido el ingeniero civil de Salentein, mi hermano ya había hecho varias bodegas, incluida ya venían un poco ellos mamando el... pero yo veía tangencialmente. Y después, vos eras el consumidor final nomás. Sí. Lo simpático es que estos tanos habían llegado a mí por mi profesor, que me había recomendado, pero mi papá y mi hermano les habían hecho las bodegas a ellos acá, que era Alto Las Hormigas, unos años antes. Entonces como que fue una coincidencia grande. Mi vida tiene como muchas coincidencias raras. Que igual sí, es verdad. Sí, total. Me voy, estoy en Italia aprendiendo esto, volví a la Argentina y empezamos a hacer muchos proyectos acá. Teníamos enólogos, agrónomos. Matura era una consultora grande acá en Mendoza. Y asesoramos acá, asesoramos en Chile. Hicimos proyectos en todos lados, en Armenia, en Georgia, he ido a zonas de guerra, en Napa, México, Perú, Ecuador. Bodegas en Ecuador, he hecho en Brasil, Cera de Bolgeroni en Punta del Este, Armenia de nuevo para Ornequian. Amo la industria del vino y a su gente, pero había un tema y fueron años, que eso ya ha mejorado, pero fueron años del pico de una estupidez muy superficial del vino, como en lo comercial y en lo técnico. Y lo que me molestaba era que en lo técnico. Claro, o sea, puso muy marketinero todo, por así decirlo. Marketinero y casi esotérico. Claro. ¿no? Entonces, me acuerdo que yo ya venía apenas incipiente el tema de los datos. Fue gracioso porque yo todo cada 2 años siempre viajo a Milán, que hay una feria que se llama CIMEI, que es como la feria más importante del tema técnico. Y el mundo del vino tiene algo muy particular. Hay millones de etiquetas, pero del lado técnico los proveedores son muy pocos. No hay más de 50 marcas o 40 marcas en el mundo. Entonces es muy fácil conectarte con cualquier persona. O sea, si yo tengo que ir a Francia y quiero conocer Chateau Latour, sé que hablo a Baslen. Muchachos, quiero que les he comprado millones de dólares y aparte me conocen, son amigos. Entonces, anda a tal lado. Si voy a China y quiero conocer Wall, ¿con quién tengo que hablar? Entonces, es una industria que por referentes llegas muy rápido a cualquier persona. Y aparte de que hablas así como si fuera compañero de la escuela, boludo. Pero es que es una industria chica. Del lado de adentro es una industria muy chica. Claro. Hay millones de etiquetas, pero por el lado de adentro es una industria muy chica. Ahí. Y tenemos excelentes referentes acá, también en Argentina, que también te ayudan a eso y son amigos. Pero bueno, estaba en esta etapa, yo ya había trabajado con muchos, con muy grandes enólogos mundiales, argentinos, vi toda esta gran etapa de crecimiento en la industria vitivinícola, que creo que la industria vitivinícola para muchas industrias en Argentina es un ejemplo de lo que se ha hecho. Hace 25 años Argentina no aparecía en el mapa y hoy en día es un jugador respetado.
y el enoturismo, te diría, de los mejores del mundo. Pero quedan cosas para hacer. Pero el mundo había entrado en una vorágine de vinos con defectos que eran alabados por la prensa, okay. y temas de las estrellas y el cuerno de vaca con mierda para enterrarlo, y que una pared de hormigón era mejor por tal y cual cosa. Lo rompieron. No me cerraba, no te digo toda la industria, pero había un sector que se había puesto muy extremista con este tipo de cosas. Y a mí no me cerraba. Si a mí hay algo que me lo puedes probar, soy muy ingeniero, muy mente abierta, pero si me lo podés probar, o sea, siempre estoy abierto a discusión. O sea, si yo no venía con un para qué decir la bodega se hace así, siempre vas charlando y vas iterando con tu cliente y con tu... No sé si vas a creer más. Sí, no, dale. Che, o sea, me hizo un corte este canal, voy a cambiarlo. Dale. O sea, ¿no nos grabó nada de lo que hablamos? No se grabó nada. Che, y ahí, primero, nada, jugaste todo. O sea, tuviste la oportunidad de jugar a todo. Sí, un poco sí, o sea, y a la vez también en un lapso corto. O sea, ¿en qué momento vos decís, No, imagínate, yo arranqué desde Toulouse, que te estoy hablando, que arranqué fines del 2001. Te venías a salir de la industria. Arrancar la industria del vino, arranqué 2005-2006. Son 4 años, y después me voy de la industria del vino en el 2020, 2021. Ah, bueno, ahí sí, claro. O sea, Tuve fuiste muchos bien años. hinchado las pelotas. O sea, sí, aparte, no es ir hinchado las pelotas. O sea, hice muchos proyectos. Quizás me aburrió, quizás ya no era el momento. Sigo en una industria que me sigue gustando muchísimo. Y sigo dando, como te digo, a veces una mano a uno que otro proyecto. Es una industria que conozco absolutamente a todo el mundo. Pero bueno, hice el camino inverso. Porque mucha gente, cuando le va bien la mayoría de mis clientes en el mundo del vino era gente que le fue bien en alguna industria y de hobby se mete en el vino al final. Claro. Bueno, yo estuve mucho en la industria del vino y de hobby me fui a la ñoñez, que era como mi primer... Claro, es verdad. O sea, por ella ahí... siempre era de las Olimpiadas de Matemática. Siempre me gustó mucho todo. Olimpiadas de Matemática. Sí, siempre fue. Me encantaban de chico las matemáticas y todo. Y ahí con el tema de esto de matemática y data, te encontraste en un lugar donde estás hiper cómodo, encontraste un mundo que no frena aparte, porque un poco también... Entramos en el momento justo, en un mundo que... Claro, encima de eso también, porque por ejemplo en 2015, no sé si tanto hubiera servido. No hubieran dado, o sea, entramos en el momento justo, entramos en el 2020, recién estaban saliendo las herramientas más masivas y de por sí, antes todo lo que hacemos hubiera sido técnicamente imposible, o sea, tenías que tener una empresa multimillonaria. Lo que cambió el tema es que hoy en día es todo el tema cloud. Claro. O sea, yo puedo dejar teras de información para ser analizados por computadoras que hace unos años hubieran sido consideradas como supercomputadoras y pagás el cómputo. Claro. Antes las tenías que tener. Por eso era que solo lo tenían IBM, solo lo tenían grandes corporaciones, tenían esto. Y cambió el juego, que es específicamente lo que pasó con Airbnb o lo que pasó con... Sí, se democratizó todo en realidad. Sí, como lo de Airbnb o como lo de Uber. Total. O sea, que era, ok, me sobra un auto, me sobra una casa, la pongo en alquiler, la gente de AWS... Y no necesito tener ni una inmobiliaria, ni una casa aparte, ni una concesionaria de auto. La gente, en cierta forma, los que más cambiaron el juego fue la gente de Amazon, de AWS, que dijeron, muchachos, tenemos toda esta infraestructura, no la usamos todo el tiempo, alquilemos. Y eso cambió el mundo. Y hoy en día encima está potenciado el tema de la data por la analítica, y hoy en día la inteligencia artificial, y es que se acelera cada vez más. No, es terrible. Es como, no sabes hasta cuándo, ¿viste? Es como... Es increíble. Y va. O sea, OpenAI hace unos días presentando de vuelta, diciendo, che, si les gustó esto, prepárense porque lo que se viene... Yo creo que se viene algo muy fuerte, muy fuerte. En el capítulo anterior con Ernesto, que es también una persona que se dedica a este mundo, está un poco más en la parte de organización de empresas, pero también de la parte tecnológica. Hablábamos un poco de que no sabemos qué va a pasar. O sea, se siente como que va a reventar por algún lado, ¿viste? Es como que está la esperanza de que, che, algo va a cambiar y no va, o sea, tanto en política, tanto en tecnología, en muchas cosas. En política, olvídate. Igual que en la parte social. Es como, está a punto de pegar un reventón y va a cambiar algo.
no sabemos si para bien, para mal, lo que sea, pero va a cambiar. Después las sociedades siempre se organizan. Esa es tu teoría. Mi teoría es que siempre las sociedades, después de procesos caóticos, convergen y se adaptan. Pero van a haber unos años que va a ser muy raro ver esa adaptación. Para mí es el cambio más importante. Esto está a nivel de la máquina a vapor, muy arriba de Internet. Sin Internet no hubiera existido la inteligencia artificial, pero el impacto que va a tener en la humanidad va a ser a nivel de la máquina a vapor, de Internet, de la rueda, la imprenta. Estamos en los inicios. Claro, el tema es que ahora el inicio cuando pasa realmente, los lapsos son tan cortos que no es como. No hay un periodo de adaptación. No es como. Que es exponencial esto. Si uno ve lo que hacían la generación de imágenes de hace un año y medio, eran grotescas y ya nos parecía fascinante que una computadora pudiera hacer eso de forma generativa. Y decíamos, wow, mirá, parece Borges, ¿entendés? Mirá. Y hoy le ponés Borges haciendo un gol de chilena en la final y te lo hace y fotorrealismo, ¿entendés? Sí. Y hace poco estuvo como la primera estafa con deepfake en Asia, que se robaron, les cambiaban en tiempo real la cara a una persona, emularon al jefe de una persona y hicieron hacer una transferencia como de $100 millones. Y a partir de ahora vamos a entrar en una etapa que yo digo que es positiva. La mayoría de gente se escandaliza cuando digo que vamos a entrar en la posverdad absoluta. A mí lo que me molesta de la posverdad actual es que es muy parcial. Es como, ok, lo que dice cierto grupo es como real, lo que dice, y es todo relativo, entonces esto, yo puedo decir, bueno, esto es así. No, ese es tu punto de vista. El mío es el otro punto de vista. No es así porque la ciencia dice que es así. Bueno, ¿quieren ver por verdad? Ahora vamos a entrar a la verdad. Ahora es cuando se va a poner. Y ahora vamos a entrar donde directamente todo lo vas a tener que dudar. Si vos ves un video de Trump en una orgía con enanos, no vas a saber si es verdad o no, y va a haber un perito que no te va a poder decir si es verdad o no. Si ves un video porno de la primer ministro inglesa no lo vas a poder saber porque va totalmente. Va a ser la posverdad absoluta. Va a ser muy difícil. Al principio va a estar weaponized, va a estar como van a haber como armas de guerra sociales con esto de generación de contenido falso y todo eso, pero creo que a la larga la gente va a aprender que la filosofía más básica es lo que nos salva de esto, que es dudar de todo. Totalmente. Porque también lo que te decían en los medios, ¿qué tanta razón podías tener? Sabemos que millones de personas han sido manipuladas por medios, por políticos. Esto es lo mismo, pero con herramientas más poderosas. Y con gente común haciéndolo. Y con gente común haciéndolo. Creo, y va a terminar haciendo que la gente en realidad dude de todo, que la famosa frase de pienso, luego existo, en realidad es dudo, luego existo. Y hay que dudar de todo. Poquito. Sí, total. Pero sí, la sensación es esa, es de que va a reventar por algún lado, nadie sabe por dónde, porque no hay un camino como tal. Si llegas a saber, avisá, porfa, pero estamos ahí. Va a estar divertido. Va a estar bueno. Yo creo que va a estar bueno porque hoy encima de eso de que podemos saber lo que está pasando en Japón, lo que está pasando en España, en vivo prácticamente, entonces como ya el delay se achicó muchísimo. No, es tiempo real. Todo el tiempo es tiempo real. De por sí lo que pasó, no hay que minimizarlo, el tema de las elecciones del año pasado en Argentina. Yo creo que son tantos, habló de Cambridge Analytica en su momento, que movían un poquito para un lado para el otro. El caso de Argentina va a ser un caso de estudio heavy a nivel mundial. Yo creo que es la primera elección en la cual un sistema descentralizado de redes y de marketing, de grupo tipo guerrilla mediática en redes, muy bien organizado, muy chico le puede ganar a un monstruo que tiene el presupuesto del Estado, y eso te muestra la eficiencia de los sistemas descentralizados. Y va a ser un caso de estudio para mí por mucho tiempo, independientemente de cómo le vaya a este gobierno. Lo que pasó en las elecciones es algo nunca visto, pero nunca visto. Y de por sí yo lo estudié mucho. Sobre todo, ¿qué ha pasado acá?
que somos tan de peronismo pro o tal y tal, siempre A o B y esa es la grieta y que haya salido un tercero independientemente de lo que sea. Sí, pero el manejo de las redes fue algo brutal. Impresionante. Sí, totalmente. Y eran gente que no eran profesionales. No. Independiente de que puedan haber 1 o 2 profesionales, los otros partidos gastaron mucho más. Total. Eran como gente muy que creían mucho en esto, pero aparte sabían mucho cómo funcionan los algoritmos. Total. Y de forma orgánica los pibes te clavaban un trending topic nada. Así. De por sí, ahora lo están sufriendo los españoles. O sea, sí, pero es eso. Pedro Sánchez no sabe la estupidez que cometió al momento de pelearse con un grupo. Parece gracioso decir, pero me voy a pelear con unos tuiteros argentinos. Es peligrosísimo, como... son un arma de destrucción masiva. O sea, bueno, así no como... sé si viste, hace poquito Elon Musk puso como en Twitter, como, che, sean honestos. ¿Le siguen diciendo Twitter o le dicen X? Lo mataron, boludo. Le dijeron, o sea, es Twitter, flaco. Hasta que vos no me puedas describir que lo que yo hago, que es postear prácticamente, tenga un nombre relacionado a lo que vos pusiste como X, vas a ir diciendo Twitter, porque estoy tuiteando. Sí. Y es como que la gente salió a matarlo, boludo. Sí, lo mismo a él no le importa, pero bueno. Va a decir, ahora se va a llamar Lo mismo, suerte. Yo creo que ha sido una gran... Estamos viendo tiempos súper interesantes. Está bueno, social, boludo. Por la inteligencia artificial, el mismo personaje de Elon Musk, con esto de la defensa de la libertad de expresión y que dejar que Twitter sea como un lugar de porno, arena abierta sí. Para la discusión y cero cancelación, que ya a mí me tenía muy cansado. Yo fui cancelado como 20 veces en Facebook. A mí me seguía mucha gente en Facebook, 20 veces cancelado, ya sea por... Y a veces voy a decir, me malinterpretaron, porque aparte yo soy como súper liberal, pero buena onda. Soy... cada persona puede hacer lo que quiera de su vida. No soy de insultar. Digo, ¿por qué me bloquean? Y era porque ya estaba muy marcado. Claro. Sí. Y creo que lo de Elon Musk fue como hagan lo que quieran. Algo súper interesante. Jueguen a lo que quieran. Hagan lo que quieran. Los sistemas se controlan. Sí, total. Y eso, más sumado a lo que está pasando, es súper interesante. Sí, para mí es un gran momento para estar atento y estar mirando. Es como... Somos muy afortunados de estar viviendo el tiempo que estamos viviendo. Che, y introduciendo un poco más en esta vida donde jugaste a todo, ¿cómo llegas a hacer un juego? O sea, ¿en qué momento...? El juego nos fue mal. Sí, ¿Nos fue mal? Mirá. Nos fue mal, perdimos todo. Pero bueno. Pero estuvo bueno, es un juego. Sí, bueno, pero lo que tengo es que sí, es un videojuego. Es un videojuego. A ver, convenció un montón de gente que, chicos, sorry, nos fue... Uy, no pasa nada. Nos fue mal. Lo mismo les dije. Muchachos, 99% de probabilidades que esto no funcione. En esto. Es una industria como muy complicada. Pero lo hicimos, salió, jugaron como 30.000 personas en el mundo. Bueno, que encima de eso, los estándares de estas cosas, por ejemplo, juegos y algunas industrias, como un estándar es como decir, no, jugaron 1 millón. Y es como, sí. Y poner a 30.000 personas sentadas en un solo lugar jugando tu jueguito, boludo. Sí, no, y era un juego complicado porque era un juego con realidad aumentada que tenías que ir matando zombies por la ciudad, o sea, era como un nicho de nicho. Y no nos fondeamos, nos fondeamos menos de lo que no tendríamos que haber fondeado, y después mantenerlo hasta que uno hiciera break-even era difícil. Y bueno, no fue mal, pero el juego estuvo muy divertido. Mira, quiero entender ahí cómo es eso. O sea, vos decís, che, voy a hacer un juego. O se te ocurre en un asado, en pedo, donde sea. Tengo los papeles escritos a mano de cuando lo hice. ¿Y cómo es? ¿Qué puerta tocas para decir, che, loco, bueno, mira, tengo esta idea? Empecé a contarle a un par de amigos, me pareció copado, hice el plan de negocios. Y conseguí 13, 14 inversores que pusieron la plata. Yo también puse plata, obviamente. Y juntamos los desarrolladores, el diseño, todo. Hicimos Anarchy Games, se llamaba la empresa. Hicimos el juego que se llamaba The End Go, que era un Pokémon Go de zombies. Que a mi criterio estaba muy bueno, pero cometimos varios errores. Para empezar, el primero fue... Esto me lo dijo después un consultor de videojuegos. Era como... Lo había hecho para mí el juego. Claro. O sea, yo soy de una generación que íbamos a las fichines y estábamos acostumbrados a perder mucho, ¿no? Claro. Entonces el juego era difícil. Mi idea era simular una infección zombie. Claro, ¿no? y tenía que ganar. Sobrevivir iba a ser difícil una infección zombie. Entonces, bueno, hice esto y era difícil. ¿Y qué pasó?
no tuve en cuenta que las generaciones que vienen después de mí se frustran bastante rápido. Entonces cuando pierden una o dos veces seguidas te desinstalan el juego. Alguna vez lo No puedes perder, los juegos nuevos no perdés nunca. Un video, te quedas sin guita, ves un video y te da 1 millón. Y vos decís, listo, loco, puedo jugar 3 días más. Y de por sí hay una metodología que es que no perdés nunca. Claro. ¿Entendés? Es como... Las publicidades de ahora Sí. que te muestran jugando mal a propósito. No sé si con el TikTok. No. TikTok Claro. Te muestran la publicidad del juego y te muestran el video jugando mal a propósito. Claro, es como te dan ganas de decir, pero flaco, si la línea va así, ¿me entendés? Es como estás destapando una tubería y loco, vos ves que la tubería topa, tapa la otra, boludo. Yo robaba plata de los vueltos para irme a jugar a los fichines, a jugar al Elevator Action o al Terminator 2, que eran imposibles. O sea, nadie lo terminaba con una ficha. Entonces claro, estábamos para ganar muy plata en serio. curtidos de la frustración. Nosotros somos una generación, también una generación muy afortunada, la X, que es la que nació en el mundo analógico. Y terminó Vimos la creación de Atari, Internet, la computadora personal, vimos las primeras Mac, vimos el nacimiento de Internet y vimos todo. Y creo que por eso, en cierta forma, también sabemos valorar mucho el momento actual porque conocemos al anterior. Claro. O sea, sabes lo que era ir a un lugar sin Google Maps. Sí, no hasta hace nada. Sé lo que es tener dos canales y hay mucha añoranza media pava respecto a eso. Era una cagada tener 2 canales de televisión. De por sí los chicos ni siquiera ven tele. No, nadie. Pero eso, tenía boludo. algunas cosas súper interesantes. Tenías que ponerte con la computadora a cargar las cosas, aprendíamos a programar. Claro, era un poco más de... Era más difícil. Los primeros que empezamos, debemos haber tenido de las primeras conexiones a internet en mi casa. Y antes nos conectábamos a las BBS, llamábamos por teléfono a marcianos que dejaban prendidas sus computadoras para que te puedas conectar. Y algunas estaban re buenas y otras, la Deep Web le da vergüenza lo que habían en esas BBS que nos conectábamos por teléfono. Y estabas 2 horas para bajar un archivo, era una locura. Terrible. Y venían las facturas de teléfono, mis viejos me querían matar. Pero bueno, sí hice un videojuego. No le fue bien. Hice de todo tipo de proyectos muy particulares que no le fueron bien. Pero bueno, a otros le fue bien. Intentaste, te sacaste las ganas también. Sí, un poco de jugar sí. a todo. Sí, a mí a veces me invitan ahí a unas charlas de emprendedorismo. A veces se ríen que vos los odias a los emprendedores y vas a dar charlas y soy emprendedor y decís que no. Y yo siempre voy a dar la charla y dice que yo les digo que voy a dar una charla de antiemprendedorismo. O sea, todo lo que no tienen que hacer. Más que lo que tienen que hacer es como, miren muchachos, yo hice esto, a esto les fue mal, y no caigan en el juego de, bueno, entre más fracaso más aprendo. No, que te vaya mal no está bueno. O sea, no te tenés que matar. Tampoco. O sea, nadie está exento de error. Pero bueno, no está tan bien buenísimo gastar tu plata y los demás en algo que no le va a ir bien. Pero bueno, uno va aprendiendo y bueno, a algunas les fueron muy bien y a otras no tanto. Por suerte, a 2 de las que hice les fue bien. Pero no, divertirnos hemos divertido un montón. No, olvidate. Aparte, bueno, y ahora yendo un poco más al juego, ¿no? ¿Seguís vigente jugando algo? ¿Jugás a algo? Poco. Ayer como mi hija estaba enferma, yo estaba con mi hijo que tiene 7 años y como no podíamos andar en bicicleta, nada, nos jugamos como 6 horas de Minecraft. Uf, con él. Sí, jugamos un montón de Minecraft con mi hijo. Qué buen juego, boludo. Qué juego gran tan simple gran y, juego. y es una genialidad. Horas picando. Antes jugaba, ya ha habido épocas que he estado loco. De chico, yo era el que, así como iba a las Olimpiadas de Madrid, yo sí, en algunas cosas era como el nerd de libro. Commodore 64, tenía disquetera, venían del barrio. A ver, y me acuerdo que se veía en blanco y negro, porque era norteamericano, entonces era NTSC, no era PAL, se veía en blanco y negro los juegos. Y era la que venían mis hermanos o mi vieja, me decían, Mario, anda a jugar a la pelota. Y estábamos con la computadora así, con ojera. Tiritando ya. Sí. Ya con una bronca encima. Sí. Después empecé al Prince of Persia. Después había un juego que se llama, yo jugaba al rugby, tenemos el World Class Rugby 95. World Class Rugby 95. Eran 2 cuadrados que se chocaban. Más o menos. Y creo que debo ser la persona en el mundo que más ha jugado al World Class Rugby 95 en el planeta. De por sí, si hicieran como la película esta de que para volver de la muerte tenés que jugar a un juego y en la película juega al ajedrez.
Si yo tuviera que hacer eso, yo lo jugaría contra la muerte al World Class Rugby 95. O si viene una raza alienígena y dicen, traigan a su mejor jugador de algo, en vez de mandar a alguien de la MMA a pelear, diga, levanta la mano, World Class Rugby 95 en el juego. Solo. No tiene chance. No, Jugaba pero- con los ojos cerrados de la cantidad Qué de lindo horas que, que le jugaba. qué lindo que es viciar. Nosotros con este chabón jugamos mucho al Valorant. Me metí en un mundo ahí de Valorant terrible. Bien. Claro, sí, sí. De los juegos nuevos estoy medio desactualizado fuera de los que juegan mis hijos. La otra vez sí me vi porque y me descargué, que está medio viejito, pero es un juegazo. El Wolfenstein New Order, No, me mataste, che. que es de la saga Wolf. Me Ah, agarró ok. de la saga Wolfenstein vieja, que fue con el primer first person shooter. Ahora salió uno nuevo, que es como el libro de Philip Dick de Man in the High Castle, que es un mundo ficticio en el cual los nazis han ganado la guerra. Ajá. Y está muy Exacto. bien hecho, pero muy bien hecho, está muy basado en el libro de Philip Dick, muy, muy bien basado. Y es un juegazo. Nosotros. Y jugaba con la añoranza de que Wolfenstein fue como Era ese. uno de los primeros juegos que jugué así de A PC. matar. Sí. Nosotros nos matábamos risa, estábamos jugando, pasamos todo el domingo jugando al Valorant sin frenar desde las 6 como hasta las 10 de la noche. Y mi hermana más chica tiene 12, 13 y juega al Free Fire en el celu. Y nada, nos miraba en la compu y nos miraba y no juegas en la compu. Y dijimos, bueno, loco, jugá, apuntá la cabeza. Y jugaba como un chabón que había jugado 3 meses al Valorant como sin miedo. Iba a la cabeza, ta. Y nos quedamos diciendo, boludo, yo los primeros días parecía que no tenía mano, boludo. Y no, vienen con una particularidad hoy. Sí, ya tienen una capacidad de reacción Call of al Duty. estímulo visual gigantesco. Terrible. Bueno, y es increíble que es impensado todo. Que hayan equipos profesionales Bueno, ponele esta mañana. de gaming es genial y era impensado hace un tiempo. Esta mañana me pasó que estaba viendo el Mundial de Valorant. Estaba jugando Leviatán, que es un equipo argentino, contra unos brasileros allá en China. Y habían montado un estadio, 2 pibes, le traían café cada 2 segundos. O sea, Sí. cual Djokovic le llaman pelotas, bueno, estos pibes le llaman Sí, café. los esports. Es una locura, bueno, igual, sin ni más lejos lo que ha hecho también Ibai con el fútbol. O sea, es como que han democratizado tanto todo con lo digital que es como. No hay límite. O sea, no hay límite. hay Hay un mundial de Excel, ¿sabías? Está No, considerado un esport. Hay un mundial de Excel, sí, con estadio, todo. Está buenísimo. Un mundial de Excel, boludo. Y que habla la termodinámica. No, más les dan rápido. ejercicios y es como tienen que resolver un montón de cosas y con tiempo y puntaje por. No te lo No. puedo Hay un mundial de creer, Excel, después boludo. buscarlo. No, es increíble. Es muy gracioso. Con comentaristas. Sí, con comentaristas. Y bueno, y volviendo un poco ahí a este mundo más emprendedurismo y esta vida más de adulto, hoy, ¿qué onda? ¿Cómo te llevas con nuevos proyectos? ¿Estás en un solo lugar? Bueno, Porque ahora sos estoy bastante inquieto. muy full obviamente con Merovingian y haciéndola crecer y ahí armando equipo, estamos creciendo mucho, pero sí, siempre abierto a hacer, pero Lo que pinta. no lo que pinta, nada que me saque mucho foco de lo que estoy Fuera haciendo bodegas. ahora. Estoy ayudando en lo que pero más a nivel conceptual, pero siempre abierto a ver posibilidades de nuevas cosas, siempre está. No me aburro todavía. Todavía, No, ok, no, estoy todavía estás súper bastante- focalizado, me divierte mucho. Tenemos un gran equipo de gente de primera, tanto los socios como la gente que trabaja para nosotros. Es un equipo muy particular y muy fuera de serie. ¿Tienen solo sede acá? Sí, Ok. sí. De por sí es una particularidad que tenemos que gusta mucho ir a la oficina, por más que no es obligatorio ni mucho menos. Se va mucho a la oficina, los chicos la pasan muy bien entre ellos, se han hecho todos amigos. Qué difícil hoy, ¿no? Reinsertar de vuelta post-coworking, post Yo nunca hice home office. home office. Para mí ¿Cómo no, hacía en pandemia? aún en pandemia. O sea, no me parece sano. No me parece sano estar en la misma que tu lugar Vi de un post tuyo ahí. Para mí no me parece sano que tu lugar de trabajo sea el mismo lugar que Ok. tu lugar en el que vivís. Nunca desconectás y nunca terminás de estar trabajando 100%. De por sí, si no quieres estar en una oficina, andate a un café o andate a un coworking. Igual me sorprende viniendo de una persona que está tan metido en tantas cosas a full hablando de desconectar, como diciendo, che, no. No hay un desconecto, límite. por última desconectaré con otras cosas. Claro, pero te si vas. estoy con mi hijo, estoy con mis hijos, ¿entendés? O si estoy Claro. entonces, o si quiero salir a correr o ir al gimnasio, cosa que no estoy haciendo.
estoy como demasiado al palo con el trabajo, cosa que tengo que hacer. Hay que ir al gimnasio y hay que correr. No está, a mi criterio no está bueno el no poder cortar. Okay. Y de por sí yo en cierta forma lo sufrí. Yo en México fui 2 veces. En una teníamos, me acuerdo que tenía una casa y después tenía la oficina. Y la segunda vez que fui a México teníamos la oficina y al lado quedaba mi departamento. Al lado de la oficina. Y fue la primera vez que sentí eso de estoy en el mismo lugar esto todo no el tiempo. está bueno. Estoy en el mismo lugar todo el tiempo. Y lo otro era gracioso, llegaba tarde. O sea, te confiabas tanto. Bueno, a mí me pasaba, yo vivía a 3 cuadras del colegio y en mi vida llegué temprano. Y era como, pues sí, loco, ¿por qué? O sea, ¿con qué necesidad de estar tan confiado? Es eso, es decir, estoy al lado, salgo, camino y... Pero todo bien con la gente que hace home office, tiene un montón de plus. A mí, en lo particular, a mí no me viene bien. Y cuando hay equipos multidisciplinarios, de gente que hace distintas cosas, no considero que sea la mejor opción o la más o la que más genera. Claro, ok. ¿No? A mí me pasa un poco, yo vengo al revés. Yo empecé laburando 100% home office hasta hace 6 meses. Toda mi vida, desde 2019 aprox, 2020, siempre fue home office. Sí. Y ahora estoy en ese proceso de decir, loco, no quiero estar más en mi casa. Es estoy muriendo. Hay un tema... Está muy romantizado igual, o sea... Yo nunca lo romanticé, la mayoría de gente lo romantizó. Es como, ay, sí, vos ponele, estás en una reunión con gente que está en la oficina, ay, pero seguro estás en pantufla, te levantas de 5 minutos. Uno se tiene que dar cuenta que gran parte de la vida de uno va a estar en el trabajo. Totalmente. De por sí está medido, o sea, si vos tenés un socio, muy probablemente estés más con tu socio que con tu pareja a lo largo de tu vida. Mira. O con la gente que trabajás. Si es que has mantenido un negocio o algo así. Total. Entonces, pasarla bien, divertirte y lo otro es que uno se aliena. Si vos no tenés una vida social en el trabajo, las horas de trabajo son muchas durante el día. Sí. Y a menos que seas estos que te venden por ahí, que haces plata desde Bali tocando 3 botones, que a menos que sea un tocado por la varita, generalmente una estafa piramidal. Nadie hace $10,000 tocando 3 botones por mes. Perdés la parte social. Y la parte social del trabajo es una parte social importante. Total. Y los seres humanos somos animales sociales. Somos animales de tribu, y no lo veo natural que estés en tu casa encerrado. O sea, para mí aliena a la gente. Bueno, igual que también la pandemia demostró mucho eso. O sea, apenas se pudo salir o apenas... Es como que gente que empezó a viajar, que gente que no había viajado en su vida, gente que empezó a salir y decir... Hay muchos artículos al respecto de eso. De por sí, las veces que más me han bloqueado y ahora empieza la parte como... Cancelable de lo que voy a empezar a decir. Yo fui entre los anticuarentena más densos de la Argentina. Llegamos a presentar, surfer, o sea, llegamos a presentar en la legislatura un proyecto para que Mendoza no haga, yo ya me había enterado por insiders que se venía el decreto y presentamos un proyecto en la legislatura para que Mendoza no hiciera cuarentena. Yo hice pandemia en San Juan y era como, vos hablabas de Mendoza y fue como otro mundo, ¿eh? No, Mendoza fue otro mundo. Mendoza, comparado al resto del Mendoza, al resto del país, Mendoza fue Suecia. Sí, total. Acá a los pocos meses ya podía salir a correr, podía ir a un bar. Hubieron lugares que la gente realmente se psicopateó a un nivel, pero acá voy a decir donde a mí me cancelaron muchas veces, me prohibieron las cuentas, pero también porque las redes entraron en este frenesí que no podías decir nada de lo... Sí. Y fíjate lo peligroso que es cuando hay un discurso de bajada de línea que el salirte del tema sea castigado. A mí me llamaron asesino, irresponsable. No, es que no es un tema menor. Ojalá tus hijos se mueran de COVID. No. O sea, la gente, y hoy lo ven como un chiste. Claro. Ay, ¿qué? ¿Te acordás las cosas locas que hacíamos en pandemia?
Hijos de puta. Me Cagaron a mataron. trompadas a un tipo porque estornudó en un micro. Claro. Y hacíamos pan de masa madre y nos firmábamos en TikTok así. Y somos revivos, sí, todos ustedes, los que están viendo también. Y firmamos así y haciendo pan de masa madre. Y sí, porque vos tenés ahorro. El pobre chabón que tiene que salir a vender flores, Claro, que vive al día a día, No tenía... se está cagando de hambre. O encerraste en la misma casa a un golpeador con su pareja. Totalmente. A un abusador con su hijo. Chicos que salieron a visitar a la novia desaparecieron. Entonces toda la gente que ahora, uy, qué gracioso lo que hicimos en pandemia. Totalmente. Debería ser un mea culpa muy grande de todo lo que hizo, porque hubo un montón de gente que se murió. Entonces que ahora se vea como una gracia de qué gracioso lo que hicimos. Claro, cuando en Qué realidad- gracioso andar persiguiendo en las redes. Me acuerdo el botón que después lo bajó de las redes. Me acuerdo que había un tipo andando en bicicleta y un tipo lo iba filmando desde el auto con doble barbijo diciendo asesino, No, irresponsable, acá qué en locura. Ciudad de Mendoza. La gente, me acuerdo, Bueno, no sé cuánto se puede, después le pones el pip, no pero importa. me acuerdo, Tú tranquilo. Plena pandemia, había ahí yo vivía en Emilio Civit y escucho una vieja enfrente que dice: señor, es como la cuarta vez que pasea al perro. Señora, ¿qué? Chúpeme la pija, le dice. Claro, Yo me estuve riendo ya está. 3 horas. Es mi perro, Un nivel de boludo. indignación. ¿Se acuerdan el caso 81, 89? Dios. Bueno, Al pibe lo querían matar en Mendoza porque en teoría había contagiado a no sé qué, el surfer, toda la gente, porque aparte en esto se genera lo que al argentino le encanta, y mucho le encanta el peronismo también de fondo, que es la lucha de clases encubierta. Claro. Entonces, ¿qué pasaba? Sí, TikTok era un mundo. Los que lo trajeron de afuera, Eran los ¿quiénes culpables. trajeron el virus? Los Los chetos. chetos que viajaron afuera. ¿Entendés? Estos hijos de puta que viajaron afuera, encima que viajaron Sí. y se llevan dólares, nos trajeron el virus. ¿Entendés? Más fascista y más nazi que ese discurso no hay. O sea, es literalmente. Si hagamos un ejercicio. Hagamos un ejercicio. Data Porque en pura. realidad fue un ejercicio. Y que no es para nada gracioso. Vimos lo que hicieron. Pintaban la casa de gente que estaba Bueno, infectada. en San Juan, yo hice pandemia en San Juan, y el gobierno te ponía una faja que decía familia infectada. O sea, y te ponía la fecha y cuándo podía entre salir. eso y el Juden de los nazis no hay mucha diferencia. No, fue terrible. Y hay un ¿no? ejercicio que yo siempre les digo hacer. Fue muy virulento, la tasa de contagio era muy alta, pero la mortalidad era una enfermedad, una mortalidad muy baja. De por sí, yo tengo toda la data. Si no tenías arriba de 60 años, independientemente que hubo excepciones, Obvio. generalmente alguna comorbilidad o que te pusieron y te entubaron más tiempo o no te entubaron sin que te hayan tenido que entubar. A los niños no mataban. No, Claro. Literalmente, la probabilidad de que te mate siendo niño era literal 0 o cercana a 0. Y se hizo todo mal. Encerramos a los chicos, la cantidad de chicos con problemas Bueno. de salud, cantidad de chicos con problemas psicológicos. Pero vamos a algo Problemas sociales. sociales, Totalmente. problemas de abuso, problemas de golpes, problemas de chicos que no aprendieron a escribir bien, No, tuvieron no. que empezar a perdonar. Pero vamos al otro. Les voy a hacer un contracaso. Supongamos, y se generó toda esta locura. Te decían asesino por salir de tu casa, que eras un irresponsable, etcétera. Si Por no escribías ponerle algo que vos lavandina a la ponías, papa. si la gente ponía, ay, ¿te acordás que gracioso le ponía? Bueno, a tirar todo. Y después... Boludo, te podría haber matado eso. No, ahora hagamos lo siguiente. Supongamos que en realidad era una de la misma virulencia, pero supongamos que en vez de matar más viejos, mataba a niños. Claro, El mayor temor de un ser humano era el niño. son que se mueran los niños. Esta enfermedad de por sí era muy benévola, mataba a viejos. Y gente con comorbilidad, que no digo que esté bien, pero es lo normal. Que Claro. se mueran los viejos. Sí. Pero supongamos el caso, viene la enfermedad X que viene y empieza a matar chicos. Y de pronto, un paper mal hecho, o que con el nivel de cherry picking, o el poco profesionalismo que tuvieron los estudios de Ferguson en Inglaterra, o de la misma Organización Mundial de la Salud, agarrando de papers o de Total. estudios muy agarrados a los pelos para algo que te... Pero pongamos que agarran un paper y dicen, mira, este virus nuevo que está matando un montón de gente, si nos hemos dado cuenta que los albinos Están cagando fuego. son los que contagian más. ¿Sabes cómo Y es? cambia el vino por homosexual, por judío, por negro, por blanco,
por segmentarlo como zurdo, quieras. por lo que se te ocurra, por gente que tiene un ojo de un color y otro de otro, por lo que quieras. Salen a cazarlo. Tenés boludo. campos de concentración en una semana. Salen a Eso lo cazarlo. demostró la gente en la última pandemia. Sí. Estamos muy cerca del fascismo que creemos que está tan lejos. Lejos. Solo tenés que asustar a la gente Como para que la gente active acepte solo el chip. cualquier cosa. Y también, no, a mí no me dan orden. El argentino no. El argentino es recanchero, no Le acepta orden. prestamos Hasta que atención. lo asustamos un Le poco. prestamos atención a las Acéptalo. filminas del Capitán Beto. Sí. Gráficos mal hechos. No pasaban un examen de primaria. Mal hechos, sin proporcionalidad. No, si esto sigue así, vamos a hacer Suecia. Decía. Era toda una locura y la gente aplaudiendo. Popularidad por el 90%. No, Lo dice, Capitán la culpa es de Beto. la gente. La gente dice, nos engañaron. No, la culpa es de la gente por creer en estados fallidos y por creer en esta falacia de autoridad. O sea, es increíble lo cerca que estamos de ser fascistas o de ser directamente cavernarios. Porque la gente salió a golpear gente por estornudar. Sí, totalmente. Y ahí volviendo un poco a eso que decís, yo para mí en esto de que te decía de que va a explotar por algún lado, yo creo que hasta en un poco va a cambiar la figura hasta de un presidente. Yo creo que hasta eso va a dejar de existir de un mandatario como tal. Yo creo que para mí va para otro lado. Yo soy muy liberal, yo lo veo. Quiero creer. Yo lo veo con Quiero ojos, yo lo veo con buenos ojos a eso. Pero siempre hay que ver a Borges. Borges generalmente están la gente que habían choreando hace años diciendo Borges le pegó a tal cosa, Borges le pegó. Pero la verdad es que Borges tenía una Era como mente los que le Simpson, pegaba. Borges. Borges le pegaba muchas cosas con su capacidad de interpretar. Y hay una frase de Borges que es genial, que él dice: los estados no van a. Él era medio liberal, cuasi anarquista. Y él decía que los estados no iban a desaparecer, iban a pasar de moda. Eso, para mí es un poco Y lo que eso. va a pasar va a ser eso. O Es sea, un poco eso. la gente se va a empoderar tanto y las corporaciones van a tener tanto poder y el comercio ya va a ser peer-to-peer o persona a Claro. persona y los estados les va a costar mucho meter Insertarse manotazo en la otra vez. cripto y meter monetización. Entonces te va a empezar a dar como las cosas más básicas, va a quedar como un ente paralelo sin tanto poder, manejados por personajes, pero que el verdadero poder no va a pasar por ahí, Claro. a mi criterio, Bueno, va a pasar más por... yo considero que va a ser un poco de eso y que hoy mi generación, yo tengo 24 años, está cansadísima de la política. Está bien, fuera que en Argentina nos reventaron la cabeza en los últimos 2-3 años. Pero eso es una gran ventaja. Por eso te digo, nosotros nos tomamos como con otro palo. Es como, bueno, sí, perfecto, armá lo que quieras. Ya sabemos quién sos, ya está. Argentina está Argentina está en un punto de inflexión, en un mundo en un punto de inflexión. Y esto va a parecer gracioso. Nosotros tenemos una gran ventaja. Nosotros venimos de una serie de estados fallidos, Totalmente. ¿no? Por lo tanto, nosotros estamos mejor adaptados al mundo que se viene porque nosotros no creemos en el Estado. No creemos en nada. Como en nada, como vas a tener un deepfake y tampoco vas a creer, porque la gente es descreída de por sí, es muy descreída del Estado. Entonces a veces acá tenemos más regulaciones ponerle para construir que en Alemania, pero la verdad es que la mayoría no le hace caso. No es que esté bien, pero bueno, la gente no le hace No caso. hagan eso. Entonces, acá hay un montón de leyes que en realidad no son cumplidas a fondo y terminamos teniendo un Estado más, una sociedad más libre que en teoría países más libres, pero que el Estado de Derecho es muy rígido. Claro. Nosotros venimos de estados fallidos, los cuales la gente no le hace mucho caso. Por lo tanto, creo que estamos preparados para el mundo que se viene. No así Europa. Totalmente. Europa estoy convencido que va a terminar Está siendo una estabilidad y está una estabilidad, pero a preparado. ver, si vos ves Europa está en sincera decadencia. Totalmente. Se vivirá relativamente bien, pero es un estado de bienestar muy agarrado de los pelos, con una tasa de natalidad que cada vez cae más. No hay invención, las grandes corporaciones nada están haciendo de Europa. Citando otra vez a Ernesto, que es el capítulo anterior, él habla muy bien de Latinoamérica y es como, nosotros estamos y vamos a hacer todo, ¿eh? Sí. O sea, en unos años, tranquilo que va a ser al revés la ecuación. Estados Unidos siempre va a ser una potencia por la generación de capital que tiene y porque es un país muy inteligente en llevarse la gente más inteligente del mundo. Bueno, sin lo que hizo en España, cuando se llevó a todo el mundo a Silicon Después, Valley. Latinoamérica es un bloque que tenemos
más del PBI de la India, con un cuarto de su población. Está bien, yo no soy latinoamericanista, así de la patria grande, pero la verdad es que un bloque con una cultura común, de gente pacífica, de que todos lloramos cuando al chavo le dijeron ratero, y con una serie de cosas que tenemos en común, que sí, hay gente muy, muy, muy creativa en Latinoamérica y somos una sociedad pacífica. No tenemos conflictos étnicos, no tenemos conflictos raciales, no tenemos... que vale mucho, el costo de tener eso totalmente. Es altísimo. Yo para mí, totalmente. Que sí lo tiene la India, que sí lo tiene China. Entonces, sí, China va a ser potencia, sí, Estados Unidos va a ser potencia. Latinoamérica van a haber países que Brasil ya es potencia, totalmente. Pero se van a empezar a encajar si Latinoamérica entra en una onda libre mercadista de aceptar este nuevo mundo y del libre comercio. No hay techo, porque el recurso humano encima es eso, muy bueno en Latinoamérica. Aparte del recurso humano, el recurso natural que hay en Latinoamérica es una estupidez. Es una estupidez. Sí. Yo creo que ojalá que sí. Europa, yo amo Europa y he ido 2 veces a vivir. No es que he estado paseando. Sí. Viví allá y la pasé muy bien mientras vivía allá. Pero no hay generación de cosas nuevas. No hay, porque no te lo permite el sistema. Claro. ¿Entendés? Está tan regulado, todo tan cuadrado y todos viven bien, y el paro, y me echaron y vivo del paro 5 meses. Entran en son planeros un poco más VIP, pero y sin las necesidades de un verdadero planero que quizás no necesita. No lo estoy diciendo de forma despectiva. Alguien tiene que haber una red de, ok, pibe, no te puedes morir de hambre, tomá. Pero Europa tiene ese asistencialismo VIP de gente que renuncia de onda y queda, ok, de acuerdo con su empleador, que despedime, así tengo el paro por unos meses, van, se rascan. Y una sociedad, ¿cómo vas a competir con esa sociedad contra China? Claro. Contra la India. Contra el mismo Latinoamérica. El latinoamericano es vago. No, el latinoamericano no es vago. Hemos tenido gobiernos de mierda por mucho tiempo, pero el latinoamericano no es vago. Muchas veces nos hemos merecido esos gobiernos de mierda. Sí, obviamente. ¿Por qué no? Son nuestra culpa. Hemos ido iterando. También somos naciones más jóvenes. Bueno, eso es lo que rescataba mucho. Somos muy jóvenes nosotros. Somos naciones jóvenes. O vas a Madrid está hace 2 millones de años, y vas a Colombia y está hace 200 años. Y Madrid era un desastre hasta los años 80. Porque no nos mientan. España era un desastre hasta los años 80. Estaba más atrasado que Argentina. Después entró en la Comunidad Económica la Unión Europea, se puso al día. Y dijo, bueno. Lo mismo la Unión Europea. O sea, están cometiendo errores gigantescos. O sea, todo bien con Merkel. O sea, pero lo que hicieron los alemanes cerrando las plantas nucleares para escuchar a los verdes, cuando la energía más verde que existe es la energía nuclear. Claro. Y Alemania cerró sus plantas nucleares por seguir estas minorías ruidosas que dicen, no, la energía nuclear. Cerraron. ¿Qué terminaron haciendo? Quemando carbón, claro, para cargar un Tesla. O sea, es el ridiculismo absoluto, que para mí ese sí es el gran problema hoy en día social. Claro. Es la poca profundidad de análisis y la gente no está acostumbrada a analizar profundamente. Claro. Es todo muy superficial. Sí. Es todo muy Instagram, muy feedback rápido. Sí. Los contenidos son de 1 minuto, 1 minuto y medio. TikTok igual. Que están re buenos como redes, pero que se va perdiendo la capacidad de análisis. Y no quiero sonar como un viejo choto. Son fantásticas esas herramientas. Es que nos han dado mucho. Pero bueno, también trae su costo. Lo que tiene su costo. Entonces, estamos en esta superficialidad de, ok, energía nuclear mala. Listo, me quedo con eso. Listo. Ya estoy. No te puse bomba, auto, malo. Y viene el Estado y dice energía nuclear mala. Auto eléctrico bueno. Europa tendrá todos sus autos eléctricos para 2035. ¿Y con qué la cargas? Claro. Con carbón. Sí. O sea, si tu matriz no está hecha de energía limpia, no importa cuántos autos eléctricos tenga, vas a contaminar. Es que sí. Minería mala, ¿entendés? Sí. Petróleo malo, ¿entendés? Auto eléctrico bueno, energía solar buena. ¿Qué vas a hacer con todos esos paneles una vez que termine su vida útil? Son 20 años. ¿Te has puesto a pensar la contaminación que estás generando 20 años? Claro, ¿te has puesto a pensar la huella de carbono que genera ese panel traído desde la China? Entonces, cuando la gente hace esta polaridad de juzgar sí, no, sin estudiar o porque se lo dicen,
o un grupo de pertenencia al que perteneces o al Estado, lo que pasó con el COVID, a la larga es peligroso. Sí. Y no es solo acá. Alemania se ha mandado un moco gigantesco. Cerraron las centrales nucleares de todo un país, Total. que era la energía más limpia que tenían. Entonces, cuando los gobiernos empiecen que estamos entrando en un gran talk show, y nosotros no estamos ajenos, que vamos... Zelensky, seamos realistas, la guerra de Ucrania contra Rusia, que mis amigos liberales y a mis amigos conservadores mucho me han puteado por decir, muchachos, no es tan así, porque mira, hay que conocer la cosmovisión de aquella zona, yo he viajado mucho por esa zona. Es una guerra muy difícil de entender. Claro. Y es muy difícil de entender el tema etnias y claro, eslavos, porque son países donde los grupos no coinciden con las zonas geográficas. Claro. Zelensky es un payaso. La verdad es que era un comediante y bastante malo, que salió presidente y después fue puesto por el mundo como el héroe global que se ponía en contra de Rusia, que en lo más mínimo estoy defendiendo a Putin. Putin es un carnicero, es un asesino. Lejos. Pero es que ahí está la polaridad que decís vos. O sea... Pero al mismo tiempo, los rusos son zaristas. Claro. A los rusos les gusta tener una figura de poder absoluto. Dicen, no, ganó las elecciones, robó las elecciones. No, lo votan. Créanme que lo votan porque los rusos son zaristas. Ellos tienen otra visión del mundo, tienen otra forma de vida. No viviría en mi vida en Rusia. He trabajado con rusos muchas veces y me parece gente muy difícil de trabajar, me parece gente muy violenta y que toma mucho. De todo. Pero lo que hay que entender es que por allá el mundo es otro y poner un payaso enfrente es peligroso. No, sí. Mirá, y todo manejado por medio el fantasma de Kiev. Terminó siendo un meme. Es terrible. Por suerte, la única ventaja que tenemos es que las guerras son mucho menos cruentas. Sí. La mitad son drones matando drones. No es que no se haya muerto gente, pero hoy no es esta guerra hace 20, claro, 30 años hubiera sido directamente una carnicería. No, hubieran pasado lejos, con fósforo blanco por todo Kiev. Y a otra cosa hoy en día... Pero ya pasó de moda. Sí, y ahora está ya no es lo importante. Ahora es sacarle wifi, sacarle las redes, cortarle y ahora, el ¿qué gas? pasa? Si seguimos analizando las cosas sin ir a la profundidad de las cosas, y muchachos, estamos en problemas. Y yo creo que esto es lo bueno que va a traer, cerrando la idea, esta etapa de posverdad absoluta. Cuando ya no podamos creer en nada de lo que vemos, porque puede haber sido generado por inteligencia artificial, porque ya sea el texto, el video, lo que sea, vamos a tener que empezar a pensar en serio. Mario, y para ir cerrando con esto, si tuvieras que recomendar una canción, un libro y una banda. Uy, qué difícil. Más difícil que me describa hasta la guerra de Ucrania, tener que elegir una canción. Sí. Canción, y voy a elegir creo que mi canción favorita. Si alguien me tendría que sugerir una canción, para mí una de las canciones más lindas y complejas es... Uy, se apagó la luz. Para mí una de las canciones, si voy a recomendar, una de mis canciones favoritas sería Enjoy the Silence de Depeche Mode, que todo el disco es una obra de arte, que es Violator. Disco de ultra avanzada y esa canción en particular me parece hermosa. Después, libro me dijiste. Y una banda. Uy, bueno, banda no voy a poder decir Depeche Mode porque ya elegí. Ya gastaste la bala ahí. Pero, bueno, libro elegiría... A ver... Uy, tenemos problemas con la luz. Déjala ahí. Déjala así, si nos vemos bien. Libro. Qué difícil. El Principito. No, mentira, me parece una cagada. El Principito. Don Quijote Sancho Panza. La tóxica esa era, rosa, la basura. El gobernador del Principito. No, a ver. Un libro. A ver. Te maté, boludo. 1084 de Murakami me gusta mucho. Yo te voy a decir algunos libros que me gustan, después elijo. 1084 de Murakami me gusta mucho. A pata. ¿Se ve? ¿Lo mismo? Me imagino que sí. Sobre héroes y tumbas de Sábato me gusta mucho, de por sí fue un libro que me impactó mucho en su momento.
El Imperio de los Tok'ra, pero no, mentira, eso lo escribí yo. No hablamos del libro, eso es todo gracioso. No hablamos del libro, ¿verdad? No Nos importa, quedamos... no, eso lo dejamos para otra. Tiene que tener una segunda parte este. Pero... que es el Club de la Pelea. Bueno. Que el Club de la Pelea me parece un librazo. Y después, quizás te podría decir, porque es más conocido por la película, entonces dejémoslo para mejor película. Matadero 5 de Carbona, te podría decir que Ahí es mi tiene libro una favorito. banda de data para leer piola. Sí, Una buena data. Matadero creo que es mi libro favorito. ¿Y con la banda? ¿A quién le pega el tiro a la banda? Ya dije de Depeche Mode recién. Pero si no es de Depeche Mode... Y mi banda de la adolescencia, y por un tema así de corazón, me voy a ir a los Guns N' Roses. Bien. Sí. Mario, mil gracias. No, gracias a vos.